Zona de fondo Metallica y, claro, los fanáticos, los que desde muy temprano teníamos un contacto a la espera, gente que viajó de distintas regiones de nuestro país para poder ver la presentación en Chile de este grupo, que además tuvo todo una antesala complicada con la decisión tomada de no hacerlo en el Estadio Nacional porque no estaba las condiciones de seguridad. Hubo que buscar un nuevo lugar. Tenemos ya en imagen a Pablo Figueroa para analizar un poco, y no sé cómo podrías definir un poco tú, Pablo, lo ocurrido ayer, porque claro, los fanáticos encontraron que estuvo bien, pero hay ahí algunas dudas en torno al sonido, pero sobre todo a las medidas de seguridad, lo que fue el ingreso, a una galería improvisada que no se podía ver muy bien. ¿Qué pasó con Metallica ayer? Yo te diría, Vivi, que fue bien a la chilena, porque claro, tú decías zona Metallica, y Metallica sonó el lunes primero en la prueba de sonido, pasada a las 11 de la noche, y sonó anoche hasta cerca de la medianoche para los vecinos del Club Hípico, un lugar que ha sido epicentro de grandes conciertos, Depeche Mode, los mismos Metallica, bastantes festivales como el Maquinaria. Era un lugar que estaba aprobado, pero que quizás nunca había pasado que la noche anterior había llovido. Hubo un plan de emergencia ahí por parte de DG Medios. Recordar que durante la mañana de ayer se pasó una máquina para aplanar el piso por el barro. Hubo bastantes problemas que se fueron sacando. Para recordar también que fue un concierto que fue anunciado en agosto de 2019. La primera alerta fue cuando un mes después Metallica, esto fue antes del coronavirus, había cancelado una parte de su gira por Australia porque su vocalista James Hetfield entraba a rehabilitación una vez más. Entraron los rumores y el 2020 se hacía no Metallica, se hacía Metallica. ¿Qué pasó? Un mes antes llegó la pandemia, se atrasó un año, 2 años, y cuando faltaba un mes para este gran concierto que esperaban 65.000 personas, porque hay que recordar que se vendió hace casi 2 años todas las entradas, se les negó el Estadio Nacional. Vino una puja, estuvieron cerca de 10 días antes del día de ayer, cerca del 17 de abril, se anunció, se va al Club Hípico, van a estar las medidas, Metallica viene a Chile, porque aparte habían compromisos que no se podían dejar de lado. Todo el equipo de Metallica llegaba para iniciar esta gira en Chile, estaba todo pactado, los hoteles, sí o sí, Metallica tocaba no en Chile, llegaba a Chile, y también era la primera vez que los mismos integrantes se veían después de muchas semanas. Todos esos condimentos llevaban a que el concierto de anoche de Metallica tuviera más que morbo, animación, clímax, para un concierto que, claro, partió eso de las 6:30 con la banda nacional Yajaira, 7:30 Greta Van Fleet, y cuando todos esperaban a las 9 de la noche que tocara Metallica hubo que esperar más de una hora. Las razones aún las estamos esperando, pero puede ser por el caos en la entrada, Vivi, porque claro, llegó mucha gente a eso de las 5 de la tarde, pero nosotros el último despacho ayer por la tarde era a las 7:30 por el lado de Blanco con Club Hípico, mucha gente llegando sobre todo a la entrada de cancha general. Daba la vuelta al perímetro por Club Hípico, Rondi, Sony, llegaba a Bate Molina, ese era el nivel de gente que había, pero bueno, fue un concierto de casi 2 horas que terminó cerca de las 12 de la noche, y también obviamente entre los más de 65.000 personas dejó a más de alguien alegre. Pasemos a ver a los primeros, a los alegres, a los que estuvieron en el clímax, que vieron esta 6ª vez de Metallica en Chile. Estamos aquí, compadre, porque fue mucho esperar. Mucho sufrimiento. 2 años esperar, pues. Así que no, lo más grande Metallica, compadre. Ah, gigante. Se logró Metallica, venimos de Rancagua ahí con 3 buses y un furgón apoyando acá. Se sufrió harto. Se sufrió. Rancagua acá presente, como siempre, con Lemulet. Por fin. De Temuco. ¿A qué hora llegaron? Llegaba anoche. Anoche llegamos, estamos de la 1 aquí, haciendo fila. Le metí a mi jefa y vengo a un examen a Santiago. ¡Iquique glorioso! ¡Iquique! Ya, Pablo, ahí tenemos el entusiasmo, que eso es infaltable. Hay buenas historias que uno siempre encuentra en esa espera. Un hermano que era primera vez que lo que veía, tenía 16 años y su hermano más grande lo llevaba. Pero lo que uno se pregunta, ese fanático, si es que no quedó conforme, sobre todo pensando en esto que fue una adaptación, ¿no?, en el Club Hípico. Yo pensaba en el frío, después de haber llovido en el terreno ahí, hay que ser bien ahí valiente por las horas que hubo que hacerlo con una humedad y con un frío que hacía anoche. Pero en nuestro país, además, en torno a lo que son los derechos de las personas a asistir a un evento cuando tú ya fuiste, ya no hay posibilidad, por ejemplo, de devolución, si es que tú sentiste que la galería no era adecuada, que no lo pudiste ver, reclamos, ¿para qué hablar del tema del sonido? O sea, para que seamos también bien claros en qué es lo que pasa con aquellos que no quedaron conformes con lo que presentó Metallica, o más bien con las decisiones tomadas por la productora que los trajo.
Claro, tú tocaste un tema y cuando nosotros hablábamos hace cerca de 2 semanas si es que se vacía o no Metallica, nosotros nos la jugamos en una cuestión editorial, decir, estaba más cerca que no se hiciera por ese punto, porque el Estadio Nacional tiene cerca de 30.000 butacas cuando hay un concierto en vivo. ¿Cómo replicar eso en un lugar abierto como el Club Hípico? Completamente complicado. Se hizo un aviso a la gente que quería devolver sus tickets, los de Pacífico, los de Andes, se los iba a reponer en otros lugares. Pero mira, antes de entrar a todos los problemas, quiero cerrar la idea sobre lo musical. Decíamos, 16 temas, pasemos a ver un experto sobre cómo fue el concierto, qué le pareció el setlist, estas 16 canciones de Metallica y después nos enfocamos en los problemas. Pasemos a ver a Reiniero Guerrero de la Radio Futuro, qué le pareció esta, la 6ª vez de Metallica en Chile. Es una nueva historia nomás del Club Hípico, y eso obedece a que el Club Hípico no es un recinto que esté habilitado para hacer conciertos de 60.000 personas. No está habilitado, y también me parece que abre la puerta y vuelve a abrir la puerta al debate de no tenemos recintos habilitados para hacer conciertos o espectáculos de 50 a 60.000 personas. El Estadio Nacional tampoco es un lugar que te asegure buena accesibilidad, principalmente a la salida de los conciertos. Entonces, lo que pasó anoche en el Club Hípico es una más de una situación que me parece que es mucho más amplia que puntualizarlo en un solo concierto. Bueno, escuchamos a Reiniero Guerrero, Vivi, y entramos ya en las complicaciones, porque claro, él dice, no tenemos recintos para conciertos de 50.000, 60.000. Yo pondría otro debate también, que lo vimos bastante ayer, el tema de la venta de alcohol dentro de los espectáculos musicales. Recordemos que hay una ley que les prohíbe, o más bien no les prohíbe, llama a que no se venda alcohol para ahorrarse el IVA y ciertos impuestos. ¿Qué pasó ayer? Que eso es bastante importante decirlo. Mucha gente, el público de Metallica es el mismo de Iron Maiden y se sabe, llegan 2 o 3 horas antes, se ponen a beber afuera del estadio porque adentro no les venden. Están 4 o 5 horas esperando y cuando entran, como ayer, entran en un estado de ebriedad. ¿Qué pasa? Yo ayer veía mucha gente, sobre todo en cancha general, cancha VIP, que llegan y están en el piso. Ayer no había guardias para recoger esas personas, tú decías hacía frío, con hipotermia. Recién los deben haber rescatado pasadas las 12 de la noche. ¿Cuál es el estado de salud de esas personas? ¿Quién se hace responsable? Claro, cada uno se hace responsable si ingieron alcohol previo, pero quizás esas cosas podríamos avanzar, ya que tanto hablamos de ser más allá del primer mundo. También otro tema, en partir antes, porque ayer no había metro a la salida, y otro punto, el concierto partió a las 10 de la noche, el de Metallica. Para los vecinos, temas muchos a tratar y sobre todo a decir que no es primera vez que pasa en el Club Hípico. Hoy día nos decía mucha gente, me recordó a Iron Maiden en el 2001 en la pista atlética, muchos problemas. Lo del sonido es subjetivo, yo te puedo decir que estuve en cancha VIP, las primeras media hora no sonó bien, después se fue afirmando. Pero bueno, no sé si te parece, Vivi, si tienes alguna pregunta o pasemos a ver a los indignados, porque claro, hay 60.000 personas, más de 65.000 personas, mucha gente entró, se coló, habían tratos dentro del desorden. Pasemos a ver primero las primeras complicaciones que dijeron la gente que se fue enojada de este concierto. La 6ª vez y la más problemada de Metallica en Chile. La fila se distorsionó, quedó la embarrada, la entrada, no estaban pidiendo entrada, ¿cachai? Que colapsó todo y de verdad parecía, ni si compramos cancha VIP con un amigo, parecía cancha general así. Espectacular, un desorden increíble. A la antigua. A la antigua, tengo 44 años y me vengo a meter de nuevo al circulito ese. Fue genial, valió la pena. Empujones, golpes, vale la pena. Salió harto tarde, salió, no sé, a las 10:30 y no, mal en ese sentido, pero no, lo que se alcanzó a disfrutar se disfrutó mucho. Claro, hay algunos rockeros entusiastas que dicen que hubo empujones, hubo toda esa cosa, pero lo que tú dices otro es que se exponga, que hayan personas que están borrachas ahí tiradas, que obviamente le genera una problemática a él y también a la persona que está al lado, ¿no? Además con el frío que hacía, pero ¿sabes lo que pasa, Pablo? Las entradas en nuestro país en general son muy caras. De hecho, cuando uno empieza a analizar, claro, porque somos un país mucho más chico y no podemos compararnos con Argentina, con Brasil, pero hay otro problema que tú abordas, que es dónde hacer este tipo de conciertos, porque la gente igual paga esas cifras, que muchas veces están asociados a una gira que incluye Brasil o Argentina, porque ahí rinde efectivamente traer a nuestro país grandes grupos. Estábamos hablando de lo que va a pasar también con un festival enorme de Barcelona que llega a fin de año, que también tiene contemplado espacios distintos. Entonces, cuando hay un pago tan alto, lo mínimo es que se pueda garantizar una salida expedita, que el horario sea idóneo, más allá de estas bromas que decíamos de algunos que consideran que esto fue bien rockero lo de ayer.
Claro, tiene que ver con la educación también, Vivi, porque todas las normas que rigen los conciertos en Chile tienen más de una década. Yo te puedo decir, bueno, nosotros trabajamos en el área de cultura y si algo que hacemos en CNN, ir a la mayoría de los conciertos, y créeme, yo por lo menos desde que estoy en el área he visto más de 50 y nunca vi situaciones, no tiene que ver con llamar a que la gente no tome, que se cuide, tiene que ver con la organización, hacerse cargo de lo que provoca un espectáculo de esta envergadura, 65.000 personas. Está bien, se entiende que hubo problemas de organización, pero hay entradas, como decía la gente en Cancha VIP. Yo estaba en Cancha VIP y por seguridad, porque igual hay pandemia, y hay una persona que decía, lo vimos desde el baño. Eso, mucha gente no alcanzó a entrar a Cancha VIP, ni siquiera por el autocuidado, no había espacio. De hecho, ayer había una autoridad, un ministro, está el ministro Giorgio Jackson en Pacífico, y él debe haber visto en situ cómo la gente se pasaba desde la Cancha VIP a los asientos que ya estaban colapsados. Mucha gente al final terminó saliendo y viendo desde distancia porque no había espacio ayer. Y el autocuidado, estamos en pandemia, y sobre todo es el hecho de la experiencia, porque a ti te puede gustar o no Metallica, el sonido sí o no, el setlist, eso es una cosa, pero lo otro es cuánto pagas y la experiencia de quién se hace cargo de esa experiencia para un pack. Claro, y además también, Pablo, viene un festival. Sí, que tú dices, más allá de que, claro, lo que puede generar una incomodidad, que es una persona que está pasada de copa, pero el problema es aquí que se puso en riesgo a mucha gente juntos si es que efectivamente no estaban las formas para poder salir. Algunos de ellos que terminaron viéndolo arriba de un camión. Ahí también estamos con una imagen de lo que fue una fogata prácticamente, entonces... Claro, o sea, hay algunos que encuentran que puede ser súper como lúdico, pero la verdad es que es súper riesgoso y no se condice con un espectáculo internacional y además también con gente que esperó y pagó un precio no bajo por ojalá tener una buena sensación y no quedarse finalmente con esta eterna duda si estaban las condiciones para que se realizara el club o cómo no prever un poco todo lo que pasó. Claro, eso es lo que tú dices. Y lo importante es que estas situaciones se cuestionen, porque claro, han pasado muchos conciertos donde al otro día las columnas de los diarios es como, esto estuvo espectacular. Lo importante es aprender para que no vuelvan a pasar. Y lo de ayer dejó muchas dudas y cuestionamientos para un espectáculo de esta envergadura. ¿Cuánto alguien está dispuesto a pagar 100.000, 200.000 pesos para verlo, como decía una persona, desde el baño? Es parte de cosas que no deberían volver a pasar, más con los costos que se lleva a ver un espectáculo tan amplio y el inicio de una gira mundial de una de las bandas más populares del mundo. Ya, perfecto. Que está Metallica de fondo, entonces. Pero Pablo, mira, mientras nosotros conversamos, precisamente tal vez no estaban viendo el CERNAC, porque mira, acaba de salir un oficio de hacia la productora de Metallica por precisamente lo que nosotros estamos acá analizando, los diversos problemas. ¿Qué dice esto? El objetivo de esta gestión es obtener antecedentes para poder analizar las acciones que corresponden en favor de los consumidores afectados. ¿Cuáles son las denuncias que ellos también ya han recogido? Problemas de seguridad, problema en el tema de los accesos, que no se respetaron las locaciones, lo que estábamos diciendo, una galería que fue improvisada en la que no se pudo ver. E incluso hubo personas que con la entrada no pudieron ingresar. ¿Qué dice CERNAC? Que le da a DG Medios 10 días de plazo para entregar una respuesta. Así que vamos a ver también, porque esto ya escala, podríamos decir, a otro punto que no es meramente la sensación o si alguien lo pasó mejor o no tan bien, o cómo fue esa experiencia, sino que efectivamente ya CERNAC ha tomado una decisión en torno al tema, Pablo. Así es, el mensaje es llamar a, hacerse preguntas y no discriminar. Hablábamos de la venta de alcohol. La cosa aquí no es decir que la gente no vaya borracha, es por qué no vender alcohol adentro para que esa persona no se emborrache afuera y se pierda el concierto, arriesgando su salud y los demás. Eso es lo importante, Vivi, de este concierto, claro, que deja muchas preguntas y que ojalá cosas que no vuelvan a pasar en el futuro, en un año que tiene una agenda bastante cargada. Aprendidas al menos, y vamos a quedar también ahí pendientes de lo que pueda decidir el CERNAC en torno a lo ocurrido con Metallica, aunque hay fanáticos que lo pasaron estupendo igual. Ya, que estés muy bien, Pablo. Chao, chao. Chao, Pablo.